Pasamos al turno de palabras. Y bueno, yo creo que la crisis que estamos viviendo no es una crisis de España, sino es una crisis mundial completamente en todos los aspectos y en todos los órdenes. No de la economía, sino incluso a nivel político, a nivel ecológico. Es algo que no sé hasta dónde nos puede llevar toda esta situación, ¿no? Yo creo que es algo, cuando negaba mucho el cambio climático, el señor Trump y otros muchos, aquel senador repúblico, no me acuerdo que era del Partido Demócrata, que hizo una crítica, decían que era falsedad, que lo que contaba era falso, cuando en el fondo era una realidad que se está viendo constantemente todos los días. Y creo que les da igual poner el financiero ante la destrucción del planeta. Los americanos, en vista de lo que estáis hablando del petróleo, ellos tienen ya un stock, que es lo que van a hacer, y van a traer guerras y van a traer problemas, porque ellos son los que van a tener el abastecimiento, igual que el tema del agua, que hace la ciencia ficción, hay una película que se tiene que pagar las cuotas del agua a los pueblos y a la gente que quisiera el agua. O sea, yo veo una situación que a ver cómo podemos hacer todo eso. Y luego está la robótica. La robótica, pues bueno, tenemos que va a ser de las personas, del hombre, de las mujeres, sin trabajo, que sería ese tema, porque habrá que cambiar muchos parámetros. El tiempo libre, qué se va a hacer, qué se va a realizar, porque como todo está pegado, la cultura se transforma, esto se transforma. ¿Qué va a ser de todos los seres humanos? Gracias. Voy a dar un dato del agua para que lo penséis. En alguna forma también ha estado. En los últimos, son datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Los últimos datos que se están manejando es que en estos 10 últimos años, no con otros horizontes, el descenso de precipitaciones ha sido el 22%. 22% menos de agua en 10 últimos años. Había palabras por ahí, no quiero cortarlas. Si cogemos 4 y después... Sí, yo quería daros las gracias por vuestras aportaciones y por vuestra lucha, pero quería hacer una pregunta sobre el tema de las ciudades sostenibles. Hoy he leído en el periódico, que ciudades como Barcelona y Madrid van a acaparar la mayoría de la población. Entonces yo estaba pensando, porque cuando viste hace mucho tiempo, durante un año incluso, de Ecologistas en Acción, que había que ir hacia las ciudades sostenibles, y entonces si se podía apostar por descentralizar, quitar esas grandes ciudades, tanto a nivel de Madrid, Barcelona y otras poblaciones, incluso como Alcalá, si se pudiera trabajar algo en eso. Y luego también a nivel de educación, trabajar ya desde el inicio en la escuela el tema del medio ambiente, porque yo creo que es un tema muy importante y no sé hasta qué punto se está trabajando bien. Buenas tardes y agradecer también la exposición que habéis hecho, reconociendo todos los problemas que hay y aportando soluciones. Yo quería hacer una pregunta. Decís que esto se solucionaría con la concienciación y movilización social y a la vez decimos o vemos que la sociedad se cansa de salir a la calle, ¿no? Porque movimos todos muchos en el 2008, cuando empezamos toda la crisis, por toda la movilización que ha habido, pero la sociedad cada vez se va más quedando en casa y se resigna a ver que esto es una cuestión a la que no hay salida, que no hay alternativa, y esto además es deliberado y pues poder así, y utilizan las crisis para cambiar realmente todas las condiciones sociales que tenemos en Europa. Cuando habláis de capitalismo global, no es un capitalismo homogéneo. En Europa tenemos unas ciertas ventajas por ejemplo a Estados Unidos, que yo creo que eso es lo que pretenden derribar. Entonces, hipotéticamente, supongámonos que esa presión social se traduce en un apoyo a una opción política que llega al escenario donde se toman las decisiones. Sabemos que hay una convivencia política entre las grandes corporaciones, los lobbies y los políticos que actualmente tenemos, y las decisiones que toman que tienen sus derechos, esos derechos de esos pocos, el crecimiento de toda la sociedad.
Pero si hipotéticamente llegásemos a cambiar en algún país, ¿no? Y un partido político gobernase más para la sociedad que para esos pocos, ¿creéis que el poder que tienen tanto los lobbies como el poder económico sería suficiente para neutralizar esa opción política de cambio en un país concreto? ¿O no? Vamos a ver, O sea, sí, la bueno. economía es un instrumento al servicio de la política. Vuelvo a decirlo. Es verdad lo que comentan por ahí, que tiene sus limitaciones, pero lo fundamental es que los ciudadanas y los ciudadanos tengamos muy clarito cómo solucionamos las necesidades, qué prioridades damos a las necesidades, etcétera, etcétera. Este es un tema que es fundamental y demás. ¿Esto quiere decir que se puede movilizar, no se puede movilizar, patatita? Desde luego, lo que no podemos hacer es darle un botón y que todo cambie. Eso está más claro que el agua. Pero sí se pueden dar pasos, y yo señalaba antes que hay cantidad, digamos, en las esferas de producción, de distribución, de consumo, etcétera, incluso en temas de finanzas y tal, que están avanzando, digamos, en instrumentos que solucionan problemas a los ciudadanos. Pues si no te lo soluciona el Estado, si no lo soluciona el mercado, pues bueno, pues habrá que generar, digamos, fuerza por otro lado. Y al Estado tendremos que influir ahí en que tome aquellas medidas hasta donde pueda llegar. Lo que pasa es que es cierto que has planteado un tema interesantísimo. Por ejemplo, el tema de los lobbies financieros, pero no es el problema de los lobbies financieros, que también es a tipo normativo. El problema, por ejemplo, que estamos teniendo aquí en España, y lo conocéis bien, me imagino, es los inversores institucionales que están comprando las empresas españolas. Y eso es una realidad, ¿no? ¿Y qué se puede ante ello? Dice, bueno, si se lo compran para generar, digamos, inversiones productivas, nuevas tecnologías, etcétera, pues está bien, pero en todos los casos no es así. En todos los casos hay una mentalidad corporativa que hacen las inversiones ¿para qué? Pues para sacar el mayor rendimiento en el menor a corto plazo. En definitiva, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, cuanto más dividendo, más me llevo. Cuanto más valga la acción, más me llevo. Con lo cual la recompra de acciones, con lo cual descapitalizan la empresa. Esa es una realidad. ¿No se puede hacer nada frente a eso? Yo creo que sí. Y en la Unión Europea pues se puede hacer, y hay cosas que se están moviendo poco a poco, y habrá que ir pues despacio, pero teniendo muy claro cuáles son los objetivos, cuáles son las resistencias, y sobre todo qué es lo que pretendemos como sociedad hacia el futuro. El tema del reparto del trabajo, por ejemplo, es un tema, pues bueno, pues esencial. El tema demográfico no se habla nada, es un tema, como sabéis, esencial. Y son cosas, pues a lo mejor tenemos que generar entre todos una nueva fuerza de poder, pero de poder intelectual, ¿no? Para dar, digamos, contras intelectuales, pues a todo el know-how que hay ahí metido a todos los niveles, a niveles universitarios, a niveles, digamos, de los CISAN, a niveles mediáticos, etcétera, etcétera. Yo no... Hombre, a mí ya, no es que me quede mucho. Bueno, ahora dice Harry que podemos llegar a los 120 años. Yo no lo voy a ver y tal. También se habla mucho de la moneda virtual. ¿Ah? Se habla mucho de la moneda virtual que no se... Iba a hacer una referencia. Pues fíjate en el Bitcoin y el blockchain y demás. Con el blockchain, que es un sistema técnico nuevo, va a ser posible que desaparezcan los bancos, o pudiera ser posible que desaparezcan los bancos. El Banco Central, con esta tecnología, pudiera dirigirse directamente a los ciudadanos, con lo cual no se necesitaría intermediación financiera. Tú fíjate lo que puede revolucionar el sistema financiero, todo este tipo de temas. Ahora, ya tenemos primero, lo que os he dicho, quitarnos el collar este que tenemos aquí, la maza
desde las finanzas en el sentido que están ahora. Yo no soy tan pesimista, soy pesimista, mas non troppo. Perdón, habéis hablado, ya no vuelvo a decir, habéis hablado de las eléctricas, el daño que están haciendo al medio ambiente. Bueno, Endesa que está destruyendo el Amazonas. perdón una cosa, no digas Endesa, di Enel, porque lo de Endesa es una de las cosas más, no sé darle un adjetivo terrorífico que ha ocurrido. Están destruyendo. Endesa era una empresa pública española. Por las sopas, las no opas y demás, ¿en qué manos ha quedado? En manos de una empresa del Estado italiano, de Enel, que es esta italiana. En Latinoamérica. No, Y aquí- pero cuando era Endesa también tenía sus No, cosas. no eran santos. No. No, Santos no era. No, pero que te digo que Se mata a las tribus que está destrozando el Amazonas y pues nadie lo. hombre, las empresas transnacionales españolas hacen de las suyas en Latinoamérica. Bueno, el informe que nos ha traído aquí, IBEX 35 en guerra contra la vida. Bueno, yo quería decir que hay un tema que no hemos tocado, que es importantísimo, que es el de la alimentación. Y a partir de la alimentación mucha gente ha hecho su propia revolución al plantearse qué come, de dónde viene, la salud, etcétera. Porque uno de los hábitos que nos ha creado este sistema y una de las empresas, un tipo de empresas que son las más fuertes, son las agroalimentarias, que es todo un conglomerado absolutamente ajeno a la salud y a cualquiera de los temas que estamos mencionando. Cara a ciudades sostenibles y vivir en pequeños pueblos, como decía, no me acuerdo quién, ahí yo creo que la propuesta de la renta básica para quien se incorpore al mundo agrícola sería fundamental, porque en este momento, tal y como es el sistema, no puedes pedirle a nadie que se vaya a producir alimentos saludables y tal con el sistema que hay ahora. Entonces, dentro de las pequeñas revoluciones que hay, tiene que haber una de encajar oferta-demanda en la alimentación, cooperativas, etcétera, cercanía, etcétera. La formación es vital en la escuela y yo creo que la escala, cuando hablabas de grandes ciudades, la escala es muy importante. Tenemos que empezar a trabajar en el barrio, tenemos que empezar a trabajar en el lugar de trabajo, tenemos que empezar a hablar de todas estas cosas en ámbitos manejables y hablando de personas, de cara a cara, mirándote a los ojos, porque es lo único que funciona. Y la movilización social funciona. Ahora con estos jovencitos de los institutos en toda Europa que están saliendo, en Dinamarca han conseguido que se vaya la ministra. Entonces, son pasos que hemos visto a lo largo de nuestra larga historia. Ha habido movilizaciones que luego nos han defraudado, pero un pequeño salto se ha dado y a ver si ahora podemos animarlos. El tema de los lobbies es brutal y el decrecimiento realmente es el desarrollo sostenible, ecológico, social y económico. No se puede perder de vista las tres patas en ningún momento. ¿Queréis decir algo a las preguntas? Pasamos. Bueno, No, yo iba a hacer un comentario también en torno a, bueno, como recogido así 3 ideas de las que han salido que se podrían juntar, que era como cuál va a ser el futuro, qué va a ser de las ciudades y bueno, eso que va a ser como de esta relación urbano-rural. Yo, desde luego, creo que las ciudades son un elemento extremadamente vulnerable para el contexto en el que estamos, porque son tremendamente petrodependientes, tanto pues eso, en su movilidad como en el ordenamiento urbano. Son altamente intensivas en el consumo de energía, mucho más que los pueblos, y son también extremadamente dependientes de un modelo alimentario que viene de fuera, ¿no? Y como estábamos comentando, con este contexto pues, de escasez de recursos y de cambio climático y socioecosistémico a nivel global, supone un elemento de vulnerabilidad tremenda. Entonces, para pensar en cómo podrían ser ciudades resilientes frente a este contexto, bueno, yo creo que desde luego tiene que haber una descongestión de las ciudades, en el sentido de que sí que creo que habrá
cierto retorno, no sé hasta qué punto, pues hacia lo rural. Tiene que haber también una mayor conexión entre lo rural y lo urbano, porque ahora vivimos de espaldas a lo que nos alimenta y a lo que nos mantiene, ¿no? En la vida cotidiana y no sé. Sí, y también una ruralización de las ciudades, en el sentido de que las ciudades se tienen que ruralizar, ¿no? Por dar como un par de ideas de lo que consideramos que puede ser una comunidad resiliente o una ciudad resiliente si lo pensamos a esa escala. Bueno, tiene que depender, desde luego, de fuentes energéticas que sean renovables y cercanas, y de recursos que estén producidos en ese territorio. Tiene que ser capaz también de generar autonomía en la satisfacción de las necesidades y desde luego tiene que ser también capaz de crear capacidades para adaptarse a un contexto cambiante. Es decir, una ciudad o una comunidad será más resiliente cuanto más pueda entender el contexto, adaptarse a los cambios, aprender e innovar y reorganizarse en función de esas nuevas condiciones que se van a dar. Y pensar en ciudades resilientes no significa necesariamente pensar en ciudades justas, porque la resiliencia, o sea, que una ciudad sea resiliente significa que es capaz de adaptarse a un contexto cambiante y seguir funcionando. Pero para que sea justa tendríamos que tener en cuenta otros criterios, ¿no? Criterios como que el acceso a los bienes y servicios estén repartidos de forma equitativa, y cuando hablamos de equidad hablamos de la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional que tenga en cuenta diferentes jerarquías de poder, de clase, de género, de edad, de lugar de procedencia, de origen étnico, etc. Que el uso de los recursos que necesita esa ciudad no está mermando la capacidad de satisfacer necesidades de otras comunidades, como puede ser lo que ocurre en estas relaciones de poder norte-sur, ni de otras generaciones, ni de otras especies, y que esa sociedad contribuya también a deslegitimar todas esas relaciones de opresión, de dominación y de explotación, ¿no? Entonces, así como para concluir, que tenemos que pensar en cómo construir alternativas que sean resilientes, pero también alternativas que estén atravesadas por criterios de justicia social. Luis. Vivimos en una selva de símbolos, y en esa selva de símbolos el 99% lo tienen controlado los grandes grupos, ya sea de comunicación, y orientados fundamentalmente hacia el consumo. Cuando se habla de globalización, se habla de un tipo de globalización, no se habla... Están restringidas las personas que pasen de una frontera a otra, sin embargo no sus mercancías, ¿no? Se dan casos contradictorios, por ejemplo, Florentino vende Urbaser, se la vende a un grupo chino, y resulta que la ciudad de Ferrol, por ejemplo, que está dentro de ese, es comprada por el Partido Comunista Chino. Es decir, las contradicciones del sistema son brutales, ¿no? Lo que sí parece claro es que es posible y necesario la construcción de símbolos de diferenciación frente a eso. Ahora mismo, por ejemplo, estamos construyendo en numerosas organizaciones un modelo que se llama Comunidad Azul. No se trata de involucrar que también a los gobiernos en tres principios. Un principio de defensa del agua como un derecho humano, una oposición explícita a la privatización y una reducción progresiva del plástico y el envase de agua embotellada. En Comunidad Azul, tanto individuos como pequeñas organizaciones, un grupo de vecinos, etcétera, etcétera, pueden construir ese símbolo que es muy resistente porque el agua tiene una doble privatización, la privatización del servicio público, claramente en fase de desregulación del modelo anterior, y el agua embotellada, que es la máxima privatización. Un manantial es apropiado a través de la ley de minería por una multinacional. Existen 5 grandes grupos, fundamentalmente uno de los grandes, Danone, hablando de agroindustria, que directamente te ofrece la salud y la calidad supuestamente en un envase. Necesitamos procesos de revisión de lo que son nuestros consumos a través del agua, y la creación, por ejemplo, de comunidades azules, que ya está en la página web, comunidadazules.org, yo creo que puede ser una visibilidad de todas estas situaciones. Creo también que la resistencia en estos años ha sido muy alta. Lo que también creo es que la dormilera de los años anteriores
fue también muy alta, No valoramos lo que el stock que hicimos en estos años. Sí. No lo valoramos, no tenemos esa noción. Entre otras cosas, porque los símbolos, los medios de comunicación, la transmisión de los mensajes no son nuestras, Sí. son de otros. No, el fracaso no es un fracaso real, es un fracaso explicado por otros. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Ana, Miriam, Luis, Ángel.